Algo está pasando ahí, no hay un audio, al menos acá internamente, pero ya estamos con el doctor Abel Cornejo, candidato, como decíamos, a diputado provincial, acompañando en el frente que lleva como candidata a intendente a Betina Romero. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, bienvenido. Gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarme. Bueno, finalmente, ¿no? Decidió incursionar en la política, algo que parecía una materia pendiente de usted en virtud de los movimientos que ha tenido en los últimos tiempos. Si vemos y nos remontamos en el tiempo allá cuando decidió renunciar como ministro de la Corte de Justicia. ¿Qué emparenta la política con la justicia? Muchas cosas, porque la justicia todavía es una de las asignaturas pendientes de la democracia argentina. Hoy había una de las principales noticias en los principales diarios del país, valga la redundancia por lo principal, es el fastidio, por ejemplo, que causa que uno de los jueces de la Corte tenga una liquidación multimillonaria de honorarios y que la Corte siga sin completarse, la Corte Suprema, que siga sin tener una mujer, que no se puedan poner de acuerdo en el Senado de la Nación para designar jueces y juezas de la Corte. No tiene Procurador General de la Nación, segundo gobierno consecutivo, primera vez en la historia argentina que pasa una cosa como esa. Probablemente sea la hora de las instituciones, ¿no? Cuando recuperemos una institucionalidad más fuerte, seguramente muchos de los problemas que hoy padece el país se van a ir solucionando también. Pero eso pasa por decisiones políticas. Hoy lo que usted plantea, sí, justamente de la mano del gobierno nacional, y si lo mismo podría suceder si lo hacemos como un paralelismo en la provincia. Por supuesto, porque hay nosotros, cuando este país entra en crisis, que tiene periodos cíclicos de entrar en crisis, a veces decenales, otras veces veinteniales, pero estamos cumpliendo el 30 de octubre de este año 40 años de democracia, y a la democracia argentina hay que regarla y cuidarla como una pequeña plantita frágil todavía, no porque esté en riesgo en sí el espíritu democrático del pueblo argentino. Yo creo que hace rato que el pueblo está por encima de los dirigentes, sino lo que me parece a mí es que debe haber una renovación dirigencial, pero además en el país, sobre todo por lo que oigo y escuchaba atentamente el editorial también, no es solo una cuestión de que haya que hacer cambios en materia económica, ¿no? Las cuestiones económicas siempre son a consecuencia de crisis política. Entonces, no sé si la viabilidad de todas las provincias argentinas es tal, capaz que haya llegado la hora de las regiones que están previstas en la Constitución Nacional, regiones económicas estamos hablando, ¿no? Una reforma tributaria acorde a los tiempos, que un productor argentino no tenga que ser un héroe por producir, por el costo de las tarifas, el costo del transporte, la carga impositiva que tiene, porque eso repercute directamente con el bienestar de los argentinos también. Y por otra parte, me parece que en lo que a política se refiere, bueno, ahí también deberá haber, si no un cambio generacional como yo vengo propiciando hace mucho, y me dirán, ¿por qué si un cambio generacional aparece un veterano en la política? Me obliga a consultar. Por supuesto, pero yo dije que esta era una asignatura pendiente que yo tenía. Estoy muy contento de poder participar, no sé si resultaré electo o no, pero uno aprende muchísimo, sobre todo de realidad y de la condición humana, estando en estas campañas políticas en tiempos electorales. Usted hablaba de recuperar la institucionalidad, ¿no? Y en Salta se va a dar algo que ya lo vengo planteando en otros programas, y es que prácticamente no se van a respetar algunas leyes que son, digamos, ya parte de nuestro sistema, y es, por ejemplo, en virtud de este sistema electoral, el lugar de la mujer, la paridad de género, teniendo en cuenta, por ejemplo, usted se somete a un sistema para ser elegido donde el frente que lo lleva a Gustavo Sáenz lleva 8 candidatos a diputados, una sola mujer, y hay 9 bancas. Recordemos
yo creo que alguna vez lo conversamos en este programa también, no hace mucho tiempo, los 7 diputados nacionales por Salta eran hombres, ¿no? Y seguramente después del 14 de mayo en Salta, además de discutir el tema de que la paridad de género no sea una utopía y que se rompa el famoso techo de cristal de una vez y para siempre, sino que además de eso va a haber que discutir bien, con respeto, con altura, pero profundamente y con la más absoluta autenticidad, cómo vamos a elegir los candidatos. Porque, a ver, hoy el ciudadano común, la ciudadana común que tiene que ir a votar, va a ir a 3 turnos electorales, pero mucho más importante que los 3 turnos electorales es la cantidad de candidatos que van a haber en esta elección, particularmente los cargos legislativos. Los cargos legislativos yo creo que en el futuro van a cobrar una enorme relevancia. Una de las razones por las cuales quise participar en política, si bien primero pero usted había quería empezado, ser candidato a intendente, después dijo que si no era candidato a intendente no era nada y después salió con la candidatura a diputado. Había un término medio, era candidato a intendente, a diputado, nada. Estuve cerca de ser candidato a nada, ¿no? Ajá. También no había era escuchado algo... la opción de diputado, por eso le decía. Sí, en otro programa en este canal lo dije, está grabado eso, así que ese archivo lo resisto. Ajá. Me parece que va a ser fundamental el rol ese, el de los cuerpos legislativos y cómo se los elija. Siempre y cuando tengamos una ley que lo garantice, un sistema electoral acorde y oficialismo que Por no supuesto. cambien las leyes de acuerdo a las conveniencias políticas. Sí. Uh-huh. Algo muy cortito, porque usted es un entendido en la materia. ¿Qué va a pasar con esta novedad que sucede en Salta? En virtud de la reforma constitucional vamos a tener concejales por 4 años que se van a renovar por mitades, con la particularidad de aquellos que saquen más votos, los primeros 11 más votados, se van a quedar 4 años y los otros 2. Le consulto porque cuando fue este sistema a nivel nacional en el Senado hubo un sorteo. Acá no se somete a sorteo la candidatura o el puesto al que es elegido el concejal. Me gusta mucho esa pregunta porque yo no estoy de acuerdo con eso. Lo dije antes, durante y lo voy a decir después. La Constitución es clara, sí les da 4 años. Exactamente. Después la ley y es a la mí que me tiene parece, que acomodar y a el mí me sistema. parece un gran acierto la reforma constitucional que los concejales duren 4 años. Lo que no me parece es que las prácticas y las costumbres, sobre todo en el derecho, la costumbre es una fuente del derecho, es decir, que cuando se acaban todos los mecanismos de interpretación hay que someterse a la costumbre. ¿Cuál fue la costumbre constitucional argentina? La del sorteo. Y lo del sorteo es lo más equitativo. Nosotros innovamos con la ley, entonces. No solo eso, sino que a mí me parece que se genera una asimetría en lo que puede ser el respeto a las minorías ahí, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. De las minorías que incluso pueden ser dentro de los mismos frentes oficiales. Sí, seguro, puede darse. Bueno, pues por supuesto que puede darse. Entonces, lo más justo es, en ese caso, someterse al azar y que determine el azar qué es lo que va a hacer. ¿Puede ser susceptible esa condición a amparos o alguna presentación legal? Puede llegar a ser, porque yo no creo que nadie que haya participado de esta campaña, esta es una campaña dura, ¿no? Esta es una campaña dura. ¿Eso lo dice porque Dura. es la primera vez que usted está? No, porque yo fui juez electoral y conozco mucho sobre esto. El hecho de no participar directamente no quita que haya tenido conocimiento de cómo es la oficialización de listas, he sido juez electoral cuando había ley de lema, o sea, lo conozco al tema. ¿Por qué la califica como dura? Por el momento que le toca al país, que no es solo económico. Hay un desencanto sobre la dirigencia, donde muchas veces uno tiene la sensación, yo debo decir que afortunadamente a todas las casas donde yo fui a golpear la puerta, a mí se me abrieron las puertas, me reciben muy bien, no, pero lo cual no significa que me vayan a votar, ni mucho menos. Es como decía Alfonsín, después de ser presidente, me quieren pero no me votan, decía Alfonsín. Pero ¿qué pasa acá? Hay un gran desencanto también, que la gente dice de la política. En realidad la política es una de las actividades más nobles del ser humano.
y un instrumento para cambiar la realidad, un instrumento transformador. El problema es cuando hay quienes hacen mal uso de la política, y dentro de eso hay un desencanto muy grande que ya se ha venido manifestando en turnos electorales anteriores a esto. Y a eso le sumamos la situación económica, y a eso yo voy a agregar otra cosa, que es que por una cuestión de respeto a la ciudadanía, eso no puede estar establecido en ninguna ley, sino una cuestión de responsabilidad social. Pero yo creo que en las campañas electorales a futuro decimos, ¿por qué no participan los jóvenes? Hay que preguntarle a los jóvenes por qué no participan. ¿Y porque primero... ¿Por qué no participan los jóvenes? Dice, ¿qué proponen ustedes? ¿Proponen algo? ¿O proponen eslóganes? ¿O proponen fotos? Tampoco hay espacios para los jóvenes. Tampoco porque hay las listas espacio. se cierran en virtud de acuerdos políticos o amistades. Así es. Nosotros tenemos una candidata muy joven a concejal, pero es cierto que hay poco espacio para los jóvenes, o a los jóvenes hay algo peor, que es que no les resulta atractiva la actividad política. Entonces, tampoco se le puede decir a la juventud, y en el mundo que vivimos, que es todo instantáneo. Estamos en el mundo de la inteligencia artificial, donde algo que sucedió hace 72 horas ya es viejo. Bueno, ese es el mundo donde viven los jóvenes, esa es su realidad, que no es ni buena o mala, esa es la realidad. Entonces, proponer que los jóvenes actúen en política es darle espacio y es comprender cuál es su realidad, que parece que a veces cuesta mucho eso. ¿Se siente cómodo en el espacio de Betina Romero, teniendo en cuenta, por ejemplo, que usted marcó una clara diferencia con su gestión en favor de que se quedaran los manteros en el Parque San Martín o esos grupos de kioscos que están ahí instalados? Yo estoy muy cómodo en este espacio porque ha sido una alianza. Yo tengo un partido municipal, una agrupación municipal que se suma a este espacio. Puedo hacer campaña con la más absoluta libertad y sin ningún tipo de condicionamiento, si no, no lo hubiese aceptado. Con el tema ese particular de esa pregunta, es la primera vez que me la hacen y me alegro mucho que me la hayan hecho. Yo que defiendo antes y ahora, nosotros estamos en una emergencia económica que también es una emergencia laboral, y Salta tiene un amplísimo sector de la sociedad que está inmerso en la economía informal. Entonces hay que ser muy cuidadosos qué se vaya a hacer con eso, porque habrá cosas que nos gustan, que no nos gustan, pero hay que tener cuidado porque a todo el empleo informal yo propongo que lo vamos formalizando. Entonces, para formalizar, la única forma posible que yo veo sobre eso es el diálogo, un diálogo sincero, un diálogo que permita que haya realmente inclusión social. Hoy es imposible convencer a alguien si no se toca o se pone en primer lugar la agenda social. Es imposible, porque lo podemos escuchar, pero si se habla de otro tema que no sea la agenda social, la persona va a bostezar o va a mirar para otra parte, porque la realidad es como que está abrumando a la sociedad. Entonces, si la agenda social no está en primer lugar, estamos en problemas o vamos a seguir en problemas. En el imaginario social hemos perdido cuál es la función del legislador. Totalmente. Y ser diputado es una función muy noble y que contribuye muchísimo al sistema en general. Si hacemos un repaso de cuántos y quiénes son los candidatos, sobran los dedos de la mano para rescatar a personas, nos gusten o no, que puedan contribuir a eso, a lo que son las leyes, a un gobierno que se construya en políticas públicas. ¿Cuál es la idea de Abel Cornejo diputado en medio de una propuesta electoral que no es tan satisfactoria, al menos para el electorado? ¿Cuál es la propuesta? En primer lugar, nosotros tenemos 25 propuestas que están en la calle hace 90 días sobre temas municipales puntuales, ¿no? Las más importantes, 5, digamos. Una es la ley de regularización dominial. Hay una en Nación, en provincia falta. Quien tiene o vive más de 10 años en un terreno que no está a su nombre, tiene que ser el titular de ese derecho. Betina Romero estuvo entregando ahora. Estuvo entregando, pero títulos de propiedad. ese problema es un problema global de la ciudad de Salta. Otro problema que tenemos nosotros, hay cantidad de deserción estudiantil y gente que directamente quiere y no puede estudiar. Nosotros queremos poner la beca Martín Miguel de Güemes, que se llame así,
para que haya 10 alumnos y alumnas que sean los mejores promedios, que el Estado les pueda facilitar una beca para que puedan estudiar. Yo creo que hay excelente profesional provincial para poder estudiar en la Universidad Nacional de Salta, bajo constancia de que va año por año aprobando esas materias. Ahí tenemos otro tema. La faz cultural. Salta, dicen que es cuna de poetas y cantores, ¿no? La cultura de Salta, ¿dónde está en este momento? No es solamente el apoyo artístico, también la cultura da trabajo e inclusión social, y nosotros tenemos una identidad muy definida desde ese punto de vista. Otra cuestión que tenemos que ver es el tema salud, porque los municipios tienen que empezar a ampliar sus competencias. Nosotros creemos que los centros de integración comunitario tienen que dar salud. Los municipios cada día se deshacen de más funciones, no se hacen cargo de la luz, no se hacen cargo del alumbro de limpieza. Ahí está la cuestión, ahí está la cuestión. ¿Usted cree que los municipios dan para sostener eso? No es que dan, deben, y hay que buscar la forma que lo hagan, porque no todos los municipios pueden hacerlo. Salta no es que tenga municipios de primera y segunda clase, sino que hay municipios que son mucho más poblados que otros. Y dentro de eso, en los que somos candidatos a legisladores para la capital, los diputados de la ciudad de Salta o del departamento de la capital, para hablar con más exactitud, son 19 en 60, es decir, es la tercera parte de la Cámara de Diputados. Esos diputados tienen funciones constitucionales que están dadas, por ejemplo, en el 147 de la Constitución con el tema presupuestario. La ciudad de Salta está subvaluada presupuestariamente. No se puede exigirle al gobierno provincial que en 24 horas transfiera más, pero que paulatinamente vaya aumentando el presupuesto, sí, por la cantidad de población que tiene Salta. Es tan sencillo como eso. Y además, comprometerse a trabajar por temas puntuales de la capital de Salta, en conjunto con el Consejo Deliberante, cada uno con su función constitucional. Doctor, esperamos verlo en la Cámara. De no ser así, ¿dónde lo vamos a encontrar? Escribiendo historia, tal vez ejerciendo la profesión, siempre haciendo algo. Yo hasta el día que me muera voy a estar haciendo algo. Le deseamos éxitos. Muchísimas gracias. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Tiempo de pausa. Ya volvemos.